estar nuevamente aquí, todos unidos en armonía, que hemos sido rescatados por la sangre del Cordero de Dios y ahora pues nos estamos congregando por su gracia. Sean todos ustedes bienvenidos. Los que están aquí le damos también la bienvenida, tanto también como los que nos están abriendo las puertas de su hogar a estas plataformas para poder escuchar la preciosa palabra de Dios. Y sean todos ustedes bienvenidos aquí a Ministerios de Ebenezer, Iglesia Edificados en Cristo. Y los que están aquí pues también nos ponemos de pie para poder hacer una oración, y los que están en casa pues dejar todo aquello y también vamos a poner este tiempo en manos de Dios, porque todos estamos deseosos que Dios nos hable, que Dios nos dé una palabra, y eso es lo que le vamos a pedir al Padre bueno, Padre misericordioso, en el nombre santo y glorioso de tu amado Hijo Jesucristo, venimos a ti con un corazón agradecido. Gracias por la vida abundante que nos has dado en Jesucristo. Y hoy también te damos muchas gracias por la vida de nuestro amado apóstol Sergio Enríquez, que es la cobertura ministerial, Señor, que nos da esta cobertura apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Te damos gracias por él y te pedimos también lo bendigas allá donde él está ahorita, haciendo algunas visitas apostólicas allá en Guayaquil, Ecuador, y que protejas también a su amada esposa, a nuestra pastora Leti, Señor, y a toda su familia, y que él regrese con bien, Padre Santo. Te damos muchas gracias porque su vida ha sido de grande bendición para nosotros, y que, Señor, también nos has dado la semilla a nosotros los pastores para que la desarrollemos, para caminar en la misma visión, entonces siendo capacitados así para la obra del ministerio. Y Padre Santo, así tomando algunas de estas espigas que nos han sido dadas, te ruego para que me unjas con el poder de tu Espíritu Santo y podamos estudiar esta preciosa palabra, entenderla para poderla poner por obra, por el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús. Que cuando venga el Señor Jesús, el amado de nuestro corazón, al que estamos esperando, halle fruto en su amada iglesia y podamos ser arrebatados, Señor, y estemos con Él por siempre. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Amén, amén. Pues pueden tomar su lugar también ahí en casa, pero trae tu Biblia y trae también un cuaderno para apuntar y pues la palabra que nos dé el Señor, estarla escudriñando y también reflexionando. Aquí es el tema que el Señor puso en mi corazón, es buen soldado de Jesucristo. Y esto lo encontramos en la palabra de Dios, como decía el apóstol Pablo, ser un buen soldado de Cristo. Entonces, aquí está la novia del Cordero, ¿verdad que sí? ¿Cuánta novia del Cordero hay aquí? Amén. Amén, amén. Y tenemos que estar preparados, y eso lo sabemos, ¿verdad? Porque el tiempo se acorta, porque por la gracia de Dios ahorita estamos aún viviendo el tiempo de gracia, pero la venida de nuestro Señor está aún más cerca aún que cuando empezamos a creer, que cuando creímos. Y como dice ahí en Apocalipsis, dice, regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, o sea, nuestro Señor Jesús, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Como la iglesia de Jesucristo, estamos anhelando este glorioso evento. ¿Cuántos lo estamos esperando? El ser arrebatados, ir a celebrar las bodas del Cordero allá. Pero estamos en una verdadera guerra espiritual contra huestes de maldad, como bien nos dice el apóstol Pablo en su palabra.
el Señor, ahí en Efesios, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, seres espirituales de maldad en las regiones celestes. Y entonces, sabiendo que estamos en guerra, ahora que ya hemos nacido de nuevo, tenemos que ir creciendo a la madurez en Cristo y pelear esa buena batalla bajo la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo. En Joel 3:9 dice: proclamad esto entre las naciones, preparaos para la guerra, despertad a los valientes y acérquense, suban todos los soldados. ¿Cuántos soldados de Jesucristo hay aquí? Amén. Amén. Y dice: forjad espadas de vuestras rejas de arado y lanzad de vuestras podaderas, diga el débil, fuerte soy. Entonces el apóstol Pablo nos habla de que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y aquí, como dice en 2 de Corintios 10:3, dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. No andamos con un fusil, ¿verdad? No, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Así es que esta batalla espiritual no se puede pelear con sabiduría mundana ni en propias fuerzas, ya que esas armas no tienen poder para libertar a las almas de las tinieblas. Así como estábamos un día tú y yo, esas armas no tienen poder para liberar al cautivo de las tinieblas. Por lo que para pelear esta guerra contra ataques satánicos necesitamos utilizar las armas espirituales poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza y llevar esas almas a la madurez en Cristo. Que todas nuestras almas sean llevadas hacia la madurez en Cristo. Así, miren, está escrito el apóstol Pablo, si me acompañas ahí en 2 de Corintios 10:4, dice: porque las armas de nuestras contiendas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Eso es la Biblia de las Américas. Aquí en el versículo 4 dice, esta versión de las Américas dice: porque las armas de nuestra milicia. En la Biblia de las Américas dice de nuestra contienda, y en la Reina Valera 60 dice de nuestra milicia. Milicia es la palabra griega estrategia, y esta palabra griega se usa de conflictos espirituales, primariamente huestes o ejércitos. Vienen a denotar guerra, y se usa de conflictos espirituales, no son carnales. O sea, esta palabra de milicia que usa la Reina Valera, eso lo vemos en el diccionario Strong. Y vemos como también el apóstol Pablo le habla a sus compañeros de milicia que luchaban juntamente unánimes en la batalla espiritual, como Timoteo. Aquí él está hablando el apóstol Pablo a Timoteo. Dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, que dice milites por ellas la buena milicia. Nosotros tenemos que pelear esta batalla, esta buena milicia, y manteniendo la fe. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues manteniendo la fe, como lo dice en este versículo 19, y buena conciencia, la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Por eso nosotros debemos de estar bien atentos y a andar manteniendo la fe y buena conciencia para no naufragar. Y a Filemón le dice el apóstol Pablo, aquí dice Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Y el hermano Timoteo le está escribiendo aquí el apóstol Pablo a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apía
y a Arquipo, nuestro compañero de milicia. Esta, otra vez, esta palabra compañeros de milicia es del griego sustratiotes, y otra vez es que tenemos compañeros de milicia y a la iglesia que está en tu casa. Así es que para llegar a ser soldados debemos tener un crecimiento en nuestra fe y en nuestro amor por nuestro Dios. Y esto es muy importante porque vamos a ver la importancia del crecimiento del cristiano que empieza siendo sembrador y va a llegar a ser soldado. Entonces como vemos, debemos de prepararnos para la guerra. Y primeramente tenemos que ser sembradores, como lo dice la palabra de Dios, ahorita lo vamos a ver, luego atletas, y para llegar así a ser soldados preparados para la guerra. Y aquí puse, y en nuestro amor por Dios, que nunca se nos olvide. Nosotros hemos sido redimidos de las tinieblas y llevados a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Y que tengamos gratitud porque esto fue pagado por el Señor Jesús por un precio muy alto, que nunca podemos olvidar. Y fue que con su muerte nos libró a nosotros de la muerte eterna y por su resurrección nos justificó delante de Dios. Y ahora podemos gozar de esta salvación tan grande. Y esto lo vamos a ir desglosando un poquito más adelante. Entonces, lo que primero tenemos que ser sembradores, y esto lo vamos a ir viendo. Como primer punto, sembradores. El mismo apóstol Pablo dice ahí en 2 de Timoteo 6, el labrador que trabaja, aquí está en el griego kopaiao, que significa trabajo esforzado, que desenfoca, fatiga, agotador. ¿Qué tal? ¿Qué les parece a los labradores? Que no seamos de esa generación de cristal, que ahorita no queremos hacer nada, ni podemos hacer nada, ni queremos venir a servir, ni a sembrar. Estamos viendo que aquí, estamos viendo el sembrador, que ya trabaja, con un trabajo esforzado, que desenfoca, fatiga. Tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos da fuerza, es el que nos ayuda. Entonces, en lugar de buscar irte de vacaciones y descansar, pues cuando regreses, vas a regresar igual. Lo que necesitamos es que en esta labor que empezamos a sembrar, aunque sea una fatiga agotadora, debemos de empezar a recibir su parte de los frutos. Estamos en guerra, que no se nos olvide, y debemos de trabajar intensamente en la obra del Señor. ¿Cuántos trabajan incluso por un salario? Y bien que se desvelan, y bien que trabajan, y bien que si tienen que llevar a distancias tremendas van, ¿verdad que sí? Y aquí, ay no, ir hasta la congregación, y el domingo, que tengo unas horitas para dormir más. Pero para ir al trabajo, ¿verdad que no? Sí que te levantas, ¿verdad que sí? Entonces, debemos de ir enfocándonos que estamos en guerra y que esto sí implica un esfuerzo. El Señor Jesucristo, ahí lo vemos en Juan 4, él estaba cansado del camino y se sentó ahí junto al pozo y llegó la samaritana para dar agua, ¿no? Para que le diera agua. Y él le dijo, si tú supieras quién te pide agua, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de ser esforzados y una vez que hemos nacido de nuevo, empezar a congregarnos y empezar a ver en qué podemos también participar en esta labor tan grande que tenemos en la iglesia. Y miren, Dios recompensará a cada uno conforme a su propia labor. Es decir, cada cristiano será
recompensado al trabajo que haya hecho, por lo que debemos correr la carrera primero por el agricultor con fe. Ese es el inicio de la carrera, con fe y paciencia, haciendo la voluntad de Dios para participar de los frutos. Así como vemos aquí en 1 Corintios 3:8, dice: ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. Y si se acuerdan, el domingo pasado estuvimos viendo esto de las obras, que cada quien recibirá y daremos cuentas al Señor de nuestras obras. Y que como iglesia sí somos llamados a hacer esta obra evangélica de predicar las buenas de salvación, pero también que el propósito eterno se cumpla en nosotros y sepamos también qué obras tenemos que hacer personalmente. Y esta obra será recompensada, si se recuerdan, de acuerdo a lo que cada uno trabajó. Esto ante el tribunal de Cristo, ¿se recuerdan? O sea que en el tribunal de Cristo era donde vienen a ser los galardones. Una persona que nació de nuevo y empieza a servir al Señor, cuando llegue ante el tribunal de Cristo, él va a recibir su galardón. Allí, recordemos que el tribunal de Cristo ya es para salvados. No es para ver si se salvan o no, sino es para los que ya somos salvos. Y ahí vamos a dar cuenta de nuestras obras, hayan sido buenas o malas. Ahí van a ser los galardones, las coronas. Entonces es tan importante seguir trabajando, como lo vimos el domingo pasado, y el Señor nos recompensará conforme a su propia labor. Y ahí lo dice en 2 Corintios 5:10, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que él hizo, sea bueno o sea malo. Y aquí, como vemos, aquí serán los galardones de acuerdo en la fidelidad que hayamos tenido para nuestro Señor Jesucristo y en su obra. Y después de esta etapa vendrán los sembradores, pues la semilla de la palabra de Dios, sembremos pues la semilla de la palabra de Dios. Entonces pasamos de aquí de sembradores, ahora vamos a pasar a ser atletas. Aquí dice: sembremos pues la semilla de la palabra de Dios. Entonces, esta es la primera etapa. Nosotros en la primera etapa, ¿qué tenemos que hacer? Sembrar la semilla de la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Sembremos pues la semilla de la palabra de Dios. ¿Cuál es la segunda etapa? La segunda etapa es la del atleta. El apóstol Pablo nos dice: y también el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. Pregunto, ¿qué reglas? Las que se establecen ahí. Con las reglas, aquí estamos ya hablando de ¿cómo se llama? De el atleta cristiano. O sea, claro, el atleta como deportista tiene otras reglas, pero aquí hablamos, si estamos creciendo, lo primero que tenemos que hacer es sembrar la semilla de la palabra. Y luego, ya que sembramos la semilla, vamos a ir para correr la carrera que tenemos enfrente, como decía el apóstol Pablo. En 2 de Timoteo 2:5 dice: también el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo a las reglas. Por eso lo mismo, ¿qué reglas? Con las reglas de acuerdo a la palabra de Dios. Tú y yo, como atletas del Señor Jesucristo, tenemos que correr de acuerdo con las reglas de la palabra de Dios, pues si no, seremos descalificados. No queremos ser descalificados, ¿verdad que no? Ahí en 1 Corintios 9:24 el apóstol Pablo nos dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio?
Y aquí está el consejo del apóstol Pablo: corred de tal modo que ganéis. O sea, nosotros debemos de correr esta carrera puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, teniendo los ojos puestos en Jesús. Y una de las formas en correr esta carrera de tal modo que ganemos, conforme a lo que dice el apóstol Pablo, sería lo primero es obedecer. Porque si andamos corriendo haciendo nuestra propia voluntad y no obedecemos al Señor, seremos descalificados. Aquí en la palabra de Dios, una de las formas es obedeciendo a la verdad. Aquí el apóstol Pablo en Gálatas 5:7, si me acompañas por favor aquí. En Gálatas 5:7, vamos a ver. Dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os impidió obedecer a la verdad? Si empezamos a desobedecer, nos vamos a empezar a salir del camino y no vamos a llegar a la meta. Si empezamos a hacer lo que nosotros pensamos que está bien, pero no estamos obedeciendo la palabra de Dios. Entonces, una de las formas es obedeciendo a la verdad y obrar por amor. Aquí el apóstol Pablo le dice eso a los Gálatas: vosotros corríais bien. ¿Quién os impidió obedecer a la verdad? Una vez que hemos nacido de nuevo, empezamos a cuestionar la palabra de Dios en lugar de obedecerla, ¿sí o no? Empezamos, pero ahí en Deuteronomio el Señor dice muy claramente: si ustedes obedecen la voz de su Dios, ahí en Deuteronomio, miren, vamos a verlo, ahí en Deuteronomio 28, dice: bendiciones por la obediencia, y sucederá que si obedeces diligentemente, esto es bien importante, o sea, constantemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá por alto sobre todas las naciones de la tierra, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Entonces, aquí hay muchas cosas que tenemos que obedecer, igual que le dijo el profeta Samuel a Saúl, ¿no? Neciamente has obrado. Porque Saúl quería hacer las cosas a su manera, no obedeciendo la palabra de Dios. Dios le había dado un mandato, pero él pensó que era mejor el otro. Y temió más al hombre que a Dios, y empezó a hacerle caso al hombre. Nosotros tenemos que obedecer a Dios en todo momento. Entonces, aquí como vemos, las bendiciones de Dios nos alcanzarán si atendemos al llamado de Dios y nos ajustamos a la voluntad de Dios y seamos obedientes a el Señor. Estoy viendo un poquito rápido acá no sé a qué hora empecé. A la 1:15. A la 1:15, entonces pues bueno, por eso voy un poquito más rápido, siendo esto que una de las formas sería obedeciendo a la palabra de Dios. Otra de las formas que sería poder correr la carrera de tal modo que ganemos, uno es obedeciendo a la verdad, la palabra de Dios. La palabra de Dios nos es dada no para ponerla en tela de juicio, sino
sino para obedecerla. No es para cuestionarla, es para obedecerla, y como lo vemos aquí. Entonces, es muy importante obedecer a la verdad. Otra de las reglas que tenemos para correr esta carrera, es reteniendo la palabra de vida. Esto también nos lo dice el apóstol Pablo. Ahí dice en Filipenses 2:16, dice: reteniendo la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces, esto es muy importante, que una vez que el Evangelio de Jesucristo ha venido a nosotros, debemos de perseverar en la palabra, estando en comunión con Dios, leyendo constantemente la palabra de Dios. No un día el que vengo a la iglesia y los otros se quedan la Biblia guardada. Es muy edificante estar oyendo, y sí, las predicaciones y ser instruidos, pero Dios te quiere hablar a ti. Y si empezamos por leer la palabra diario, es como vamos a ser transformados. Y de acuerdo a lo que tú busques a Dios, pues es lo que irás recibiendo. Si tú te abres a la acción de Dios, a su palabra, vamos siendo transformados. Y esto de retener la palabra de vida, recordando que hay una operación de error, y muchos cristianos van a ser engañados por esa operación de error, porque no se halló cabida en el corazón de ellos de la palabra de Dios. Y es tan importante, porque el enemigo es muy sutil para empezar a engañar. Ya es muy tarde, ya no leas la palabra de Dios, no te congregues tampoco, mejor descansa, ya tendrás tiempo. Y entonces empieza a enfriar el corazón del cristiano, y entonces empezamos a orar conforme a nuestra voluntad y no a la voluntad del que nos agradó. Y es que es a lo que vamos a llegar cuando somos soldados. Pero entonces tenemos que capacitarnos. Primero, sembrando la palabra, como vimos. Estarla sembrando aquí, como lo vimos en el primero, que debemos de trabajar intensamente en la obra del Señor. También corriendo la carrera del Señor, obedeciendo a la verdad, reteniendo la palabra de vida, y también ejercitando el dominio propio, absteniéndose de todo lo que al Señor no le agrada. Hay cosas en las que vamos a tener que empezar a renunciar, que aunque sean buenas, el Señor nos dice, aunque sean lícitas, el Señor nos dice: entrégame eso, porque eso no te está haciendo bien, esa amistad no te está yendo bien, eso que estás haciendo no está bien. Entonces, ¿cuál debe de ser nuestra actitud diaria? Aquí, conforme a lo que estamos viendo, de obedecer por amor a la obra del Señor, leer la palabra de Dios constantemente, y que haya cabida en nuestros corazones para que la podamos entender por obra, pero también el buscar de la presencia del Señor, porque sin el Espíritu Santo no vamos a poder hacer nada. El Señor Jesucristo nos dijo muy claramente que Él no nos dejaría huérfanos, que vendría el Consolador a nosotros y que Él nos revelaría toda la verdad. Entonces necesitamos estar en constante comunión con el Espíritu Santo, leyendo la preciosa palabra de Dios, verdaderamente estudiarla, meditarla, para que una vez puesta por obra empecemos a cambiar. Porque si nosotros decimos que somos cristianos, pero seguimos comportándonos como cuando estábamos en tinieblas, en realidad no nos amanecemos. Tenemos que esforzarnos
en la medida en que tú te esfuerces por leer la palabra, pedirle al Espíritu Santo que nos dé y que la pongamos por obra, entonces sí, nuestra vida será transformada. Pero esto también incluye, el mensaje siempre ha sido el mismo: arrepentíos y convertíos. Pero si yo no meto palabra, mi entendimiento no va a cambiar. Yo voy a seguir haciendo las mismas cosas, entonces mi vida no va a cambiar. Necesitamos transformar ese entendimiento para que entonces pueda cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, como también decía el apóstol Pablo en Romanos 12:2, que no nos conformáramos a este siglo, sino transformáramos por medio de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para con nosotros. Y al seguir esta carrera y seguir creciendo en todo esto, y también ejercitando el dominio propio y absteniéndose de todo lo que al Señor no le agrada, para así vivir en santidad por el poder del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Entonces, para correr esta carrera, lo primero que tenemos que hacer es obedecer a la verdad. Jesús dijo: tu palabra es la verdad. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar la verdad? ¿En Facebook? Lo que nos dice mi mejor amigo, Iván, si es muy mal, pues menos, sino en lo que, si es un amigo cristiano, te está aconsejando conforme a la palabra, pues escúchalo. Pero aquí dice que debamos de correr conforme tal manera que corramos, obedeciendo a la verdad. ¿Y quién es la verdad? Señor Es Jesucristo. Jesucristo. Y tenemos que hacer, Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, buscando del Señor, andando en la verdad, obedeciéndola para que corramos bien. Y ahora, como dice también el apóstol Pablo, reteniendo la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano trabajado. Esto lo decía también el apóstol Pablo, porque decía él que siendo el heraldo no fuera a ser que corriera en vano. Tú y yo tenemos que ver que nuestra carrera está siendo guiada por el Señor, que estamos siendo transformados por la palabra de Dios, y para que podamos ejercitar el dominio propio. Miren, aquí en 1 Corintios 9:25 dice: y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Y qué debemos de abstenernos como cristianos? De hacerlo mal. Ajá. Ejemplos. Mentir. Ajá, esa es muy buena. Esa opción, dejar de mentir. ¿Qué hacíamos antes cuando estábamos en el mundo? Mentir, Mentir. ¿Qué otra cosa? hacer las cosas desagradables que no le agrada al Señor Todopoderoso. Exactamente. Denme más ejemplos. ¿Qué Robar. otras cosas? Robar. Tomar. Tomar, Tomar. fumar, En exceso. drogarse. Emborracharse. Esa era la palabra correcta, emborracharse. Claro. Sí. Entonces, si queremos correr esto, tenemos que dejar todas las obras de la carne, como dice el apóstol Pablo, en la que andábamos en ellas antes, ¿verdad? Pero ya no, y las tenemos que dejar. También en nuestra forma de vestir debe de expresar a quien predicamos, ¿verdad? Dejar toda sensualidad, la vestimenta y nuestra manera de comportarnos. ¿Qué le parece? Sí. Porque si seguimos siendo iracundos,
El Señor nos va a decir, deja esa ira. Si seguimos maltratando a los familiares, pues también a los hermanos en la iglesia, ¿verdad? Debemos de dejar todo ese comportamiento que no nos hace bien. Todo aquello que empiece, como dice ahí, es usando el dominio propio. En Filipenses dice, ahí se me fue la Filipenses. ahorita les digo en cuál, en el dominio propio. Voy. Es la de dominio propio. ¿Qué me dicen de las malas palabras? Porque antes íbamos o manejando o te insultaban, tú contestabas con otra agresión. Eso ya no le agrada al Señor. Sobre todo arriendo animales. ¿Mande? Sobre todo arriendo animales usaba yo las palabras, pero ¿para qué le digo? Esas maledicencias dejarlas y en el comportamiento con los demás. Porque dice ahí que, o sea, nosotros, como dice el apóstol, pero no recuerdo en dónde dice... Quítese toda amargura, enojo, ira, Ajá, gritería, eso. maldicencia A ver, ahí está y el toda micrófono, malicia. toma por favor y si me dices cuál es lo que tenemos que dejar, por favor. Efesios 4:31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencias y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. A ver otra vez y bien despacito para ver qué es lo que tenemos que dejar, pero ni que te acércate al micrófono, hermana, porque no se oye. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahí está algo que es muy importante. Antes, si nos decían que teníamos que perdonar, no perdonábamos. Decíamos que no podíamos porque andábamos en la carne. Y esto que acabas de decir es que, perdón, Es Efesios 4, 31, 32. Efesios 4. O sea que si no perdonábamos, andábamos con amargura en nuestro corazón. Efesios 4, vamos a buscar aquí. Efesios 4. Y la falta de perdón trae amargura. Éramos personas amargadas. Tenemos que ir dejando todo eso. Y dañando Por las raíces de amargura. Y por eso como atletas debemos de dejar, mirar bien en nuestros corazones que brotando alguna raíz de amargura, por ella podamos contaminar a muchos y dejemos de recibir la gracia de Dios. Entonces eso es muy importante, dejar todas aquellas malas obras para correr bien, o sea, pues soltando todo peso que nos asedie. Si tú correrías una carrera con una mochila y ahí llevarías todas las cosas, o sea, sí, una maleta ahí vas cargando, ¿cómo correrías esa carrera? Ligero. Sí, pero si llevas la Pesado. mochila, podemos ir Pesado. y no nos cansaríamos antes, lo vamos a poder hacer. No. Entonces, ¿qué? En el micrófono no se te oye. ¿Cómo, Clau? Qué pesado. Sí, si corremos con algo encima, una maleta y va llena, pues vamos a correr muy pesado y no vamos a avanzar mucho. Sí, ya. Dejando todo peso que nos asedia, ¿no? No, más despacio vamos a correr. Sí. Eso está en Y peor Romanos. está así tropezando. Sí, ya, güey. Aquí como vemos en Hebreos 12:1, por lo tanto también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor,
Dice, liberémonos de todo peso. Aquí le vamos a ver. De todo peso que nos... Miren, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra nube tan grande de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que nos asedia, fácilmente nos envuelve y corramos, ¿qué? ¿Qué hace el atleta? Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hacia la meta. ¿Verdad? Haciendo que dice en Hebreos 12:1, que corramos, pero dejando todo ese peso que nos asedia. Y hay quienes empiezan muy bien la carrera, pero poco a poco, conforme empiezan las batallas, empiezan las luchas, empieza el cristiano a ceder. ¿Por qué? Porque no ha dejado el pecado, o ¿qué nos dice la palabra de Dios que debe de ser un cristiano? Dejar toda fornicación, ¿verdad? Todo adulterio. Y ya uno siendo cristiano debe de evitar todas esas tentaciones para evitar caer en esas cosas. Y muchos cristianos empiezan muy bien la carrera. Yo he conocido personas que estaban ya sirviendo aquí en la iglesia, servían, daban testimonio de cómo el Señor las había tocado, sanado. Estaban predicando y de repente vino un ataque. Quizás por la fama esto empieza a darle la espalda al Señor y que a uno lo vean, no ya no al Señor. Entonces ahí empieza el orgullo, la soberbia. ¿Qué fue lo que hizo caer a Satanás? Como lo vimos, la soberbia. Nunca ensoberbecernos ni creernos más que el Señor, porque somos criaturas, no somos el Creador. Y si el Señor nos redarguye de algún pecado, es mejor dejarlo y no seguir. No, yo tengo la razón, no es que a mí me hacen, me dicen, pero cuando lleguemos a la presencia de Dios no vamos a ser juzgados por lo que te hicieron, sino por lo que tú hiciste. Y en nuestras manos está el perdonar. Y mire, cuando perdonamos, empieza una paz tan tremenda en nuestro corazón. Que nunca se nos endurezca el corazón, sino que permanezcamos humillados delante de la mano poderosa de Dios y permanezcamos fieles a Él. Porque si empieza el pecado, y como lo dice aquí en la palabra de Dios que lo estábamos leyendo, porque teniendo en nuestro alrededor tan grande nube de testigos, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Si hay algo, ¿es posible que podamos caer en pecado? Pero ¿qué tenemos que hacer si nos está redarguyendo el Señor? Arrepentirnos, dejar de pecar y venir al Señor. Y más si ya estamos invitados a la mesa del Señor. Primero, entonces, tenemos que obedecer. Venir a las aguas bautismales y también, pues, las dos ordenanzas que nos dijo el Señor es la Santa Cena. Entonces, si hemos pecado, debemos de renunciar a todo ese tipo de pecados. Tenemos medios para vencerlo, como decía el Señor, el pecado está a la puerta, pero en ti está si lo vences, le dijo a Caín. En ti está el vencerlo. Pero si se cayó, pues venir a la ministración y ser ministrados, y pues si estaba sirviendo, va a venir una reprensión y aceptar esa reprensión hasta que de manera que ya tu corazón sea libre, haya frutos dignos de arrepentimiento y entonces nuevamente seas incorporado tanto al servicio de la iglesia como en la comunión con el Señor, ¿no? O sea, lo primero es la comunión con el Señor. Si yo pequé, el primer paso sería reconocerlo delante de Dios y ahí ya empieza la restauración. Pero si no reconocemos que hemos pecado, no puede haber restauración. Y una de ellas es perdonar, y si voy mal, la palabra de Dios me corregirá.
ahí entonces estamos viendo esto, y es que yo quería llegar acá a la del soldado, pero entonces para correr esa carrera debemos ir soltando todo lo que nos está pesando, vicios, mentiras, todos esos pecados que por la sangre del Cordero de Dios hemos sido perdonados. O sea, al llegar a Cristo nuestro corazón está limpio, nacemos de nuevo, pero si nuestro caminar con Cristo se ensucian nuestros pies, pues pidamos perdón, como dice ahí en Primera de Juan, que o sea, como dice en Primera de Juan 1:9, dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces debemos de ser limpios por la sangre del Cordero de Dios, porque abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, y volver a incorporarnos a las filas. Porque si no corremos esta carrera, se va quedando la persona a la retaguardia, y no queremos personas a la retaguardia, esos serían otros temas, pero sí es que debemos de correr con paciencia y con fe esta carrera que tenemos por delante. Ese sería el segundo paso, porque si no, no me da tiempo de llegar al tercero. Y es el que quería llegar. Y aquí, como dice, veamos lo que dice: y todo el que compite en los juegos, 1 Corintios 9:25, y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Así es que, como los atletas corren y se abstienen de muchas cosas se abstienen, también ellos se abstienen de muchas cosas, tienen que guardar su peso, tienen que dormir, tienen que también guardar su mente, también la tienen que, para correr, ¿no? Muchas otras cosas. Comer No bien. fuman y tienen que llevar una dieta balanceada, no muchos tacos, gorditas. Se disciplinan. Entonces, para correr ¿y cómo eso lo hacen? Con dominio propio. Y a nosotros Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, poder y dominio propio. Dominio propio, amor. Y aquí, como dice en esto, todo el que lucha, 1 Corintios 9:25 dice: todo el que lucha en todo ejercita el dominio, en todo. O sea, tú y yo en todo tenemos que ejercitar el dominio propio en ello, en verdad, para recibir una corona corruptible. Ellos no hacen esto, todo aquel que lucha en todo ejercita el dominio propio. O sea, el atleta en todo ejercita el dominio propio. Pero ellos para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Esto dice en la Biblia Reina Valera ampliada. Y por tanto, yo de esta manera corro, dijo el apóstol Pablo, continuó diciendo, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Así es que lo que predicamos lo tenemos que vivir. Y nosotros tenemos que hablar la preciosa palabra de Dios, compartirla. Y lo que estamos predicando, cuando nos llega la palabra de Dios, es para nosotros los pastores lo primero. Y lo que estamos predicando lo tenemos que vivir. Pero tú como cristiano, todos somos cristianos, lo que predicamos se tiene que ver en nuestro comportamiento, en nuestras acciones. Así que como el atleta es fuerte y disciplinado para poder competir, nosotros como cristianos debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, como lo leyó la hermana Clau, para que vivamos este tiempo justa y piadosamente. Y eso dice en Timoteo 2:11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todo hombre. Entonces aquí dice que le decía el apóstol Pablo a Timoteo, enseñándonos
que negando la impiedad y los deseos mundanos vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Nunca nos cansemos de hacer el bien. Y aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y por último, al ir creciendo de este crecimiento cristiano de la atleta, venimos a ser soldados. Y a esto es a lo que yo quería llegar, porque esto es cuando ya hay una completa entrega y un deseo de agradar a Dios, al Señor Jesucristo. Dice, ser el soldado. En la milicia normal, los soldados buscan agradar a su jefe, a su autoridad, a su general. Los soldados en la milicia buscan agradar a su general. Sí, ¿no? Pues yo creo que no. Pero si no lo agradan, lo matan, ¿o no? ¿O cómo? O sea, un soldado, muchos son llevados y les pagan ahí, ¿no? Son reclutados, están en una guerra. Ellos tienen que aprender a obedecer, y si no obedeces te matan, no importa que no quieras obedecer o no. Entonces tienes que obedecer. Pero aquí, Obedecer las indicaciones, ¿no? Obedecer. Para sobrevivir, pero obedeces. Porque es un bien para ellos obedecer, ¿no? Porque Pues si no te matan. Ajá, te mata el otro bando. Sí, yo recuerdo, bueno, mi papá era soldado, llegó a pelear allá en España, nos reclutaban, y el ejército cuando entraba no te decía que si querías ser soldado, y no te preguntaban de qué bando querías estar. El primero que llegaba a ese lugar los reclutaba, y si no te alistabas te mataban. O sea, ¿qué? O te alistas o te matan. Pero aquí nosotros llegamos a ser soldados y somos esclavos por amor y por gratitud a Jesucristo, y buscamos agradarlo. Miren aquí como dice, un buen soldado de Cristo Jesús dice, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tenemos que ser capacitados para enseñar también a otros. Y miren aquí, no seamos cristianos de cristal. Aquí dice, sufre penalidades. Ahora la iglesia de ahora, para que no se les vayan los congregantes, están predicando lo que ellos quieren oír. El evangelio de la prosperidad, que no es necesario muchas cosas hasta que pares de sufrir, ¿no? No hay unos que dicen que pares de sufrir, que llegaste a Cristo y paraste de sufrir. Eso no dice aquí. Aquí dice, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Y ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria. Y miren lo que dice aquí, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. ¿Quién nos reclutó como soldados? El Señor. ¿Te ha reclutado a ti el Señor Jesucristo como soldado? A mí también, a ti. Amén, amén. Y Él dice que a fin de poder agradar al que nos reclutó como soldados. Cuando llegamos a que nos prediquen las buenas nuevas de salvación de Jesucristo y le rendimos nuestro corazón, necesitamos ir creciendo, como ya lo vimos, y cuando nos es verdaderamente revelado el gran sufrimiento que Cristo padeció por ti y por mí, porque Él murió para darnos a ti y a mí salvación, murió para el perdón de nuestros pecados, y no fue una muerte cualquiera, fue una muerte violenta, cruenta, y Él murió, descendió al infierno, fue quemado, y con su muerte nos perdonó, pero ahí no se quedó, sino que resucitó de la muerte por el poder del Espíritu Santo, y cuando resucita Él nos justifica. Y esto lo vemos que cuando hay que pedirle al Señor que nos llegue esta revelación,
Y se recuerdan del bautismo en agua, que es lo mismo que también hacemos en la Santa Cena, cuando recibimos la indicación de, o sea, ya recibiste a Cristo en tu corazón, paso seguido es el bautismo en agua. ¿Y qué sucede? Que con Cristo ahí somos juntamente sepultados cuando descendemos a las aguas y ahí morimos. Y ahí debemos de morir a toda la carne, como hemos estado viendo, para andar en novedad de vida, experimentando el poder de su resurrección en nosotros. Y aquí, como dice, para poder agradarlo, necesitamos morir diariamente, porque eso fue un acto, sí, lo hicimos en la en el bautismo, pero prontamente luego empiezan las batallas y nosotros debemos de permanecer amando al Señor, y como dice ahí, este amor tan grande no lo llegamos a entender, como Jesús, aún siendo pecadores, murió por nosotros y nos salvó. Pero cuando empezamos a comprender todo lo que Él padeció, empezamos a amar al Señor. Y cuando tú amas, ¿qué empiezas a hacer? A quererlo agradar. Hacer las cosas buenas, todas las que pueda. Pero para agradarlo a Él. Exactamente, porque a Él le agradan las cosas buenas. Cuando tú amas a una persona, tú empiezas a... y te duele ofenderlo. Cuando tú amas a una persona, te duele ofenderlo. Sí, me preocupa. Si nosotros decimos que amamos al Señor Jesús, debemos de pedirle perdón de nuestros pecados y dejarlo de ofender. Pero Él aquí también nos dice que lo debemos de amar a Él. Pero si dices que lo amas a Él, pero a tus hermanos no nos aman así. Tenemos que amar a nuestro Señor por sobre todas las cosas, amándolo a Él con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, y también amando al hermano conforme a nosotros mismos. Y aquí lo vamos a ver, ya ahorita vamos a acabar. También, pastora, si me ofendió el hermano y todo eso, tengo que hacer todo lo posible para pedirle al Señor Jesús, en el nombre de Él, perdonar los que me han ofendido terriblemente, para que también ya sienta paz y ya no tengo ese odio, ese rencor, ese coraje. ¿Por qué? Porque yo le pedí al Señor en el nombre de su Padre amado, que es Jehová Dios. Amén. Y así es como yo me ha pasado, y ya lo hice, y ya ya no odio a esa persona que me hizo tanto daño. Amén. Estás obedeciendo la palabra de Dios, estás obedeciendo al Señor, porque comprendiste ese amor tan grande. Haciendo todo lo que, las fuerzas para hacerlo y para cumplirlo. Pero en el poder del Espíritu Santo. Y miren, aquí dice, siendo el propósito de un soldado llevar el mensaje del Evangelio, siendo fiel a quien nos llamó como soldados a fin de agradar al que nos tomó por soldado y no a los hombres. Entonces, yo debo de obedecer al Señor Jesús. Debo de agradarlo a Él por sobre todas las cosas. Y aquí, como dice en 2 de Timoteo 2:5, dice, y aún también el que lidia no es coronado, sino lidiare legítimamente. Aquí están las etapas que estábamos viendo. El labrador, que es el sembrador. Y luego, aquí está, es menester que trabaje primero y considerar lo que digo. Y el Señor tiene entendimiento en todo. Aquí vemos las etapas, dice, primero, y aún también el que lidia no es coronado, sino lidiare legítimamente. El labrador, para recibir los frutos, es menester que trabaje primero. O sea, está el sembrador, el atleta, y aquí vemos el soldado. Aquí, considera lo que digo, y el Señor te da entendimiento en todo. Cuando ya estamos acá, en la etapa del soldado, aquí, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, considera lo que digo y el Señor te da entendimiento en todo. Y aquí es
donde quería yo llegar y ya casi se me acabó el tiempo, voy a tener que seguir el próximo domingo, pero aquí dice, piensa en lo que te digo y el Señor te ayudará a entenderlo todo. Esto es la Biblia de Dios para todos. La palabra, la versión hispanoamericana dice, supongo que entenderás lo que quiero decirte. En cualquier caso, el Señor hará que lo comprendas plenamente. Entonces aquí vemos la palabra entendimiento, la importancia de entender la palabra. La palabra entendimiento es sunesis, que es del griego 49:20, dice poner juntos mentalmente inteligencia, intelecto, entendimiento. Y es que eso es lo que nosotros necesitamos entender. En esta faceta el Señor nos va a dar entendimiento en todo, en todo. Si se recuerdan, el Señor Jesús enseñaba todo en parábolas para que oyendo no entendiera. Pero a nosotros ahora nos va a dar en esta etapa entendimiento para entenderlo todo. En todo nos va a dar entendimiento el Señor. Y bueno, pues ya se me llegó el tiempo al final. Pero aquí lo que quería yo pues llegar a explicar es que cuando entendemos ese gran amor, porque hay que entender los tiempos que estamos viviendo, hay que entender muchas cosas, pero cuando entendemos el tiempo que estamos viviendo y que es un tiempo de gracia y que en este tiempo nos ha sido revelado el Evangelio de Cristo y que en este tiempo nos ha revelado el Señor su obra que vino a hacer, en que nos redimió de todo, del pecado y de la condenación eterna, y lo que Él padeció, tú empiezas a entender el gran amor que Dios ha mostrado al enviar a Jesús, y tú ya lo que quieres es agradar al amado, empezar a hacer las cosas por agradarle, tener un corazón agradecido a Dios y así poderle servir. Entonces, en este día, pidamos hoy a nuestro Padre Celestial el entendimiento para conocer y entender su palabra, guiado siempre por su Espíritu Santo, para salir de esos tiempos de ignorancia en los que antes vivíamos, y así obtener bendiciones que en su bondad Él nos da y disfrutemos plenamente en ellos, sin adelantarnos o atrasarnos, y con ello evitar traer nuestras vidas conflictos innecesarios, llevando vidas santas para agradar a aquel que nos reclutó como soldado. Y como veíamos, esta ya es la conclusión, ¿cómo vamos a llevar vidas santas para agradar a aquel que nos reclutó como soldados? Como lo dijo la hermana Clau, enseñándonos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justamente y piadosamente. Esto quiere decir que si ya empezamos la carrera y se nos presentan pruebas, se nos presentan obstáculos, pasamos por valles de sombra de muerte, ¿verdad que sí? Y ya queremos tirar la toalla, pero hay alguien que no te lo va a dejar hacer, es el Espíritu Santo que está en nosotros, y seguir adelante, corriendo esa carrera, viendo a Jesús, el Señor, no quitando la mirada de Él, y peleando como soldado la buena batalla, llevando vidas piadosas conforme a la voluntad de Dios. Y aquí en lo que me agradó mucho de ella para el final y que estamos poniendo es la carta primera de Pedro 1:13, dice: por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu y poner vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, que vimos la obediencia, no os conforméis a los deseos que antes tenías,
en vuestra ignorancia. Ignorancia, por eso necesitamos el entendimiento. Sino que así como aquel que os llamó es santo, también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en la iglesia y fuera de la iglesia, en casa, en el trabajo, en toda vuestra manera de vivir. Y si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Y como dice, si esto lo puedes leer en casa, como dice más adelante, manifestemos un amor sincero de hermanos, amándonos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Esto solamente lo podemos hacer si hemos nacido de nuevo, y si no, no. Y no dejarnos engañar por el enemigo, no apartarnos, no dejarnos de congregar, no dejar. Y si alguna falta hemos cometido, hermanos, de verdad que estamos por irnos, el tiempo se acaba, Cristo está en las puertas, es un tiempo de gracia que estamos viviendo. Y pues soltemos todo lo que nos aparta de Dios. Si hay odio, envidia, resentimientos, todo lo que nos redarguye el Señor, dejarlo y asirnos de Cristo por amor a Él, siendo soldados de Él y agradecidos en todo tiempo, en todo lo que vivamos. ¿Te gustaría agradar al Señor Jesús? Amén, amén. O sea, ¿cómo lo vamos a agradar? Obedeciendo. Y Él que nos dice, Él dejó 2 ordenanzas bien claras. Él dijo, la ley se resume en esto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. No podemos decir amar a Dios y estar aquí al enemigo pues maltratándolo, habiendo racismo, clasismo, habiendo diferencias. Aquí nos tenemos que aprender a soportar, a lijar esas diferencias. Y como dice aquí, Él dijo también ahí en Juan 15, dijo, por el amor que se tengan los unos a los otros, conoceréis que son mis discípulos, que nos enseñemos. Esto no es fácil, y el hombre con hombre se elija, y tenemos que ir sobrellevándonos, amándonos y perdonándonos. Si no, no vamos a poder, como dice aquí, agradarle a Él. Como hijos obedientes, que no os conforméis a los deseos que antes teníais en ignorancia, sino que así como en aquel que os llamó a ser santos, así también sed santos en toda vuestra manera de vivir. Y si invocáis a aquel que imparcialmente juzga la obra de cada uno, conducíos en temor en el tiempo de vuestra peregrinación. Y aún como dice un poquito más adelante, dice, y como dice más adelante, manifestando un amor sincero de hermanos, amados entrañablemente de corazón puro. O sea, tener a Dios en el corazón del hombre, según la Biblia, significa tener una relación profunda con Él y amarlo sobre todas las cosas y vivir de acuerdo a sus mandamientos, demostrando fe, obediencia y amor hacia Él y hacia los demás. En el Evangelio de Juan, el Señor Jesús nos dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Y en esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Y hoy es el tiempo, ya está por venir y debemos de prepararnos y pedirle al Señor que nos haga entender el tiempo que estamos viviendo para podernos preparar para la pronta venida en secreto. Entonces, pues, lo importante aquí es que, y lo vemos como también en la palabra de Dios, los apóstoles fueron transformados. Ellos
no llegaban a entender la obra maravillosa del Señor Jesús hasta que vino el Espíritu Santo sobre de ellos y cómo fueron transformados. Y así nosotros tenemos que ser transformados y amarlos y el, como dice el Señor Jesús, que Él es el que nos puede perdonar. Y quiero decir esto, que si amamos a Jesús, hoy es el tiempo de que si nunca le has dado tu vida al Señor Jesús, venir a Él y pedirle con todo tu corazón que te perdone. Un día todos nosotros vivíamos en las tinieblas, pero nos llegó el Evangelio de Jesucristo y cambió nuestras vidas. Le rendimos nuestro corazón y hasta la fecha debemos de mantenerlo. Ciertamente las luchas son muy difíciles, pero el Señor está con nosotros. Cuando tú amas, tú quieres hacer la voluntad del que amas. Y si decimos que amamos al Señor Jesús, obedezcámosle y amémosle. Y practiquemos, como dice aquí, practicando la santidad para irnos con Él. Si tú eres esa persona que nunca le ha rendido su vida a Jesucristo, hoy es el día, hoy es el tiempo. Y vamos a hacer una pequeña oración para que tu vida también pueda ser cambiada como ha cambiado la nuestra y permanecer todos juntos hasta que Él venga por nosotros. Si tú eres esa persona, vamos a orar. Nos ponemos de pie y pedirle y hacer una oración con todos ellos que nunca le han rendido su vida a Jesucristo y hoy quieran venir a ese entendimiento, ese conocimiento, esa entrega con Él. Solamente hay un camino, que es el Señor Jesús, y pidámosle al Señor. Padre bueno, Padre misericordioso, te damos muchas gracias por la vida que nos has dado en el Señor Jesucristo. Y hoy estamos aquí delante de ti, suplicándote por las personas que nunca le han abierto su corazón al Señor Jesús, para que hoy tu Espíritu Santo les redarguya de todo pecado, de todo mal, Señor, y que es a través de Jesucristo que puedan llegar a ti. Si tú eres esa persona que hoy estás reconociendo que Jesús es el Mesías, que murió por ti y que resucitó, ven a Jesús y el Dios el Padre toma esa fe que tú tienes en Él y te da el regalo de la vida eterna. Si tú eres esa persona, clama con nosotros y pidámosle al Señor Jesús, doblando nuestras rodillas y pidiéndole: Señor Jesús, yo te pido que me perdones por tu sangre. Hoy entiendo que hoy tú viniste a dar tu vida por mí. Y yo te suplico que vengas tú y tomes el trono de mi corazón y que seas tú mi Señor y mi Salvador personal. Hoy te doy las gracias, Señor, porque me has dado un nuevo corazón. Y te pido, Señor Jesús, que me guíes a toda la verdad por medio de tu Espíritu Santo. Y te agradecemos, Señor, en este momento, que todos los que hicieron esta oración con fe, creyendo esto, tú has escrito sus nombres en el libro de la vida y ya no tendrán temor a la condenación eterna, sino que han pasado de muerte a vida. Y hoy aquí estamos, Señor, como soldados tuyos, suplicándote que por tu Santo Espíritu nos reveles y nos des el entendimiento para poder entender todo
Señor, que nos reveles este tiempo que estamos viviendo y también que nos reveles el grande sacrificio que Jesús hizo por nosotros y que no despreciemos una salvación tan grande porque ya no hay nada más que ofrecer. Por eso, Señor, hoy estamos aquí. Nosotros estamos derramando nuestro corazón delante de ti. No juzgamos a los demás, sino a nosotros mismos. Y por tu Santo Espíritu, revélanos en esta noche lo que no te agrada, para que no haya en nosotros tampoco tropiezos y podamos seguir corriendo esa carrera, Señor, como buenos soldados de Jesucristo, agradándote en todo y teniendo entendimiento también de la obra que nos has tú desde antes de la fundación del mundo que habías predestinado para nosotros, tengamos ese entendimiento y la llevemos por obra y agradando a nuestro Señor Jesucristo en todo por amor. Que seamos soldados por amor y lo obedezcamos en todo. Y que, Señor, sabiendo que tú nos darás la corona de la vida, el que persevere hasta el fin. Te damos las gracias, Señor Jesucristo, por tu palabra y queremos más revelación, más entendimiento y que a través de seguir reflexionando en esta palabra, nuestro entendimiento sea alumbrado, Señor. En el nombre poderoso y maravilloso del Señor Jesús. Gracias por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. En el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén y amén. Amén. Pues le damos las gracias al Señor Jesús en esta tarde. Que tengan una bendecida tarde, hermanos, y sigamos firmes en la batalla, en la oración y en la esperanza en nuestro Señor, mientras aguardamos su regreso. Que el Señor Jesús les bendiga.